Buen día, chicos. Continuando con el video tutorial, vamos ahora a aplicar el método de suavización exponencial simple. Vamos a seguir utilizando los datos del PIB en el país de México a través de los años, desde el año 2000 hasta el 2021. Entonces vamos a tratar de hacer un pronóstico del 2022 utilizando suavización exponencial simple. Para esto tenemos esta fórmula que vamos a utilizar acá. Y bueno, ya saben, antes que nada vamos a tratar de comprender los datos, de analizar los datos y comprenderlos, qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una serie de tiempo donde a través de los años pues ha ido cambiando las cantidades. Para eso podemos graficar. Como graficamos, pues es sencillamente una gráfica de, de líneas en 2D. Aquí está. Vemos cómo se mueve a través del tiempo. Aquí lo que nos está graficando es el PIB, pero nos está graficando la secuencia. Para graficar con respecto a los años, pues hay que indicarle de esta manera. Nos vamos en seleccionar datos, en editar y seleccionamos el rango que precisamente queremos que nos grafique. Le damos a aceptar y ahora sí ya nos está graficando, no con respecto a la secuencia, nos está graficando con respecto al, eh, al periodo de tiempo, que en este caso son años. Entonces, esto rápidamente, ya lo habíamos visto en los videotutoriales anteriores. Aparte de esto, vamos a tratar de establecer una secuencia de los datos. Esto con el objetivo para conocer cuáles son los parámetros que vamos a estar utilizando dentro de eh, la fórmula de suavización exponencial simple. Es decir, aquí podemos ver que el año 2000 es el periodo 1, el año 2001 es el periodo 2, que el año 2021, que es el último año que tenemos un dato registrado, es el dato o la secuencia número 22 y que el dato que queremos pronosticar es el dato número 23. Entonces, aquí vamos a utilizar el método de suavización exponencial simple. Bueno, y así como en otros métodos, aquí observamos que necesitamos un alfa. Esa alfa, pues, depende del investigador o el analista que esté realizando el pronóstico. Y pues sabemos que debe tener ciertas características. Esa alfa tiene que tener valores de 0 a 1. ¿Ok? Es la ponderación para cada periodo y hay tantas ponderaciones como en periodos a promediar. El PT es el pronóstico para el periodo T y el RT-1 es el valor real del periodo anterior. Entonces, para pronosticar un periodo en T, necesitamos el valor del periodo anterior, el valor pronosticado del periodo anterior y el valor real del periodo anterior. Entonces aquí ya tenemos una situación, tenemos un problema. Si queremos pronosticar el primer periodo, pues no vamos a poder porque no tenemos
los periodos anteriores, ni el pronosticado ni el real. Entonces, ese es un pequeño problemita que tiene este método. Pero para eso, pues sencillamente lo que podemos hacer es duplicar el primer periodo. ¿Sí? Con eso, pues ya podríamos empezar a pronosticar los siguientes valores. Otra cosa que necesitamos precisamente es el alfa. ¿Qué alfa vamos a utilizar? Bueno, depende de qué tan eh, adecuada sea esa alfa para los datos. ¿Cómo sabemos cuál alfa utilizar? Bueno, pues calculando el error medio absoluto y el cuadrado, la media del cuadrado del error. Entonces, pues podemos calcular varias alfas. En este caso, podemos empezar calculando con un alfa de 0.5. ¿Ok? Con eso podemos empezar a hacer el pronóstico. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Si quiero pronosticar el periodo 2, aquí el pronóstico del periodo 2, necesito el pronóstico del periodo 1, que ya sabemos que, pues, perdón, el periodo 2, ¿qué necesitamos? Pues el periodo 2 menos 1, es lo que nos da la fórmula. Sí, aquí está, el periodo 2 menos 1. Si queremos pronosticar el periodo 2, es decir, con t igual a 2, necesitaríamos el dato del pronóstico del periodo 1, es decir, 2 menos 1. Es decir, necesitaríamos el pronóstico del periodo 1. Esto sería igual. Y en este caso, el pronóstico del periodo 1, pues ya lo duplicamos. No lo pudimos obtener, entonces duplicamos el periodo del pronóstico. El pronóstico del periodo 1 sería el mismo que el real del periodo 1. Aquí está. Alfa, pues ya sabemos que es alfa. Es igual a 0.5. Y está multiplicando la diferencia del periodo real, del dato real del periodo t-1. Como estamos en t2, el real de t-1 sería el real de 2 menos 1. Entonces sería el dato real del periodo 1. Entonces, ¿cuál sería ese dato? Sería este precisamente. Menos el pronóstico del periodo t-1, que sería el periodo anterior. Entonces, ya para no estar haciendo eh, más sustituciones aquí, vamos a hacer la fórmula directamente. Si quiero pronosticar el periodo 2, esto es igual al pronóstico del periodo anterior más alfa, que está multiplicando al periodo, perdón, al dato real del periodo anterior, al dato real del periodo anterior, menos el pronóstico del periodo anterior. ¿Se fijan que es el mismo? Puesto que aquí la diferencia son los mismos, es 0, y 0 multiplicado por alfa pues nos da 0 por cualquier valor. Entonces nos queda el periodo anterior. Entonces esto sigue siendo parte de la característica de este método, que los primeros dos valores van a ser los mismos en cuanto a pronóstico.
¿Ok? Vamos a seguir para el siguiente periodo. Aquí puedo arrastrar las fórmulas, pero quiero que se comprenda bien cómo aplicar la fórmula. Para el periodo 3, para el periodo cuando t es igual a 3, necesito el pronóstico del periodo anterior, que sería 3 menos 1, 2. Entonces, para el pronóstico del periodo 3 necesito el pronóstico del periodo 2 y el dato real del periodo 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Para el pronóstico del periodo 3 necesito el pronóstico del periodo 2 más alfa, que multiplica al dato real del periodo 2. Aquí está, periodo 2, menos el pronóstico del periodo 2. Y aquí está. Este sería el pronóstico para el periodo 3. Y se fijan, aquí ya es diferente al pronóstico anterior. Y pues aquí nos da una diferencia, ¿no? Se supone que queremos que estos dos, que el periodo pronosticado sea muy parecido al dato real. Sin embargo, pues por el método, pues no podemos obtener ese dato. Aquí ya podemos jalar la fórmula. Sin embargo, nos falta que anclar el valor de alfa. Si jalo la fórmula, el valor de alfa se va a ir cambiando, se va a hacer 0, se va a ir arrastrando. Entonces tienen que cuidar mucho eso. Entonces, ¿cómo lo anclamos? Bueno, pues, F4. Ahí está ya anclado. Podemos jalar ese valor hasta el dato que estamos pronosticando. Hasta el periodo 23. Quiere decir, en conclusión, aquí ya tenemos los pronósticos. Podemos decir que el pronóstico para el periodo 23, es decir, para el año 2022, usando suavización exponencial simple con un alfa igual a 0.5. Aquí está el alfa. Es de 17.726.051.44 millones de pesos mexicanos. Y aquí le podemos agregar el pronóstico del Producto Interno Bruto para el año 2022, usando esa suavización exponencial simple con alfa de 0.5, es de 17 millones. Bueno, esa sería la primera conclusión. ¿Ok? Bueno, podemos graficar esos datos pronosticados. ¿Cómo le decimos que grafique? Seleccionamos los datos, agregamos una nueva serie, que este va a ser la de suavización, y los datos que vamos a agregar, pues son los que están pronosticados. Y pues aquí también tendríamos que editar, ya que están graficados con respecto a la secuencia, pues que los grafique con respecto al año. Ahí está. Aquí están los datos reales y aquí están los datos pronosticados.
Entonces, aquí está. En azul son los datos reales y en naranja los datos pronosticados. Vemos que la línea de tendencia pues, es muy parecida. Precisamente, si lo hacemos más grande, podemos observar detalles interesantes, como cuáles. Precisamente al llamarse suavización, está como que quitando los picos más extremos, ¿sí? Vamos a ver cómo afecta esa alfa. Si le damos una alfa muy pequeña, precisamente nos da una línea recta. Sí, obviamente, pues no es muy parecida, ¿no? A los datos reales. Si le damos un alfa muy grande, es decir, con un valor de 1, pues lo que nos da precisamente son los mismos datos, pero desfasados un periodo, que es precisamente este desfase que sufre la tabla. Entonces aquí podemos dar cualquier valor, 0.7, 0.11 de alfa, poníamos 0.5. Entonces aquí lo que podemos hacer precisamente es comparar los valores para distintas alfas, pero para eso necesitamos calcular el error. Para calcular el error, pues tenemos las fórmulas. El error medio, pues sabemos que es la sumatoria de la diferencia de cada dato pronosticado menos cada dato real entre el, el total de datos que estamos analizando, entre la M. Entonces aquí, ¿cuántos datos estamos analizando? Estamos analizando 22 datos. Ya habíamos hecho eso. Entonces vamos a calcular el error medio. Para calcular el error medio, pues es cada pronóstico menos cada dato real, desde t igual a 1 hasta m. Desde t igual a 1, aquí está, desde el periodo 1 hasta m. Entonces vamos a calcular la diferencia de cada dato. Obviamente aquí la diferencia va a ser 0. Y aquí podemos jalar la fórmula hasta m, que es hasta el 22. Aquí no podemos calcular ese error puesto que no hay un dato. Entonces sería solamente hasta m. Entonces, pues ya saben el criterio, ¿no? Ahí con la diferencia, pues va a haber valores positivos y va a haber valores negativos como estos datos. Podemos calcular la sumatoria desde t igual a 1 hasta m, hasta 22. Y pues tendríamos el error medio para una suavización exponencial simple con un alfa igual a 0.5. ¿Cuál sería la sumatoria entre m, entre 22? Ahí está. Este sería el error medio. Habíamos comentado que pues el error medio no es un parámetro muy utilizado, que los más utilizados precisamente es el error medio absoluto, puesto que ya toma otros criterios para poder calcular una desviación del error o, vaya, para conocer qué tan alejado está nuestro pronóstico de los datos reales. Entonces, ¿cómo calculamos el error medio absoluto? Pues ya sabemos, es
casi lo mismo, solo que tenemos que calcular el absoluto de la diferencia entre el pronóstico menos el error. Entonces utilizamos estos mismos datos, ¿sí? Solo que aquí necesitamos calcular el valor absoluto de esa diferencia. Precisamente aquí ya no tenemos números negativos, tenemos los mismos números que acá, pero aquí ya no tenemos números negativos y cuando hacemos la sumatoria ya no se van cancelando, ¿sí? Entonces aquí tenemos una sumatoria, obviamente mucho más grande. Y pues esa sumatoria, aquí está la sumatoria de la diferencia, del absoluto de la diferencia, entre m. Entonces podemos calcular un error medio absoluto con una suavización exponencial simple de alfa de 0.5. Esto sería esto entre 22. Y ahora sí, podemos decir e incluso sacar una conclusión con respecto a ese error medio absoluto. Podemos decir que en promedio, vamos a sacar una conclusión y decir que MA en promedio, el pronóstico de los datos se aleja del valor real 608.093.15 millones de pesos en el PIB. Ok. Existe este otro criterio que también ya lo hemos buscado, que es la medida del cuadrado del error. El MCE. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el MCE y el EMA? El error medio absoluto. Bueno, el MCE ya podríamos hablar de que es una desviación estándar. Es decir, ya estamos aplicando un poquito más de estadística. La única diferencia que hay es precisamente que utiliza otro método. Eleva al cuadrado la diferencia de los datos, los divide entre m-1, que esto tiene que ver con los grados de libertad, y pues le toma la raíz. Entonces, si recuerdan en estadística en las clases, esta es la fórmula para calcular la desviación estándar de los datos. Entonces, se puede decir que el MCE es un parámetro más apegado a, a los cálculos estadísticos, ¿no? A los parámetros estadísticos. El MA se puede utilizar como referencia, como qué tan lejos estamos de los pronósticos con respecto a los datos reales. Y el MC o la media del cuadrado del error, precisamente lo podemos tomar ya como una desviación estándar. Es decir, tenemos una desviación estándar específica para estos datos. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues aquí está. La diferencia del pronóstico menos el real al cuadrado. La sumatoria de todos esos datos lo dividimos entre m-1 y a eso le calculamos la raíz cuadrada. Entonces, vamos a utilizar el error medio. Sería el error medio al cuadrado. Aquí estamos elevando la diferencia al cuadrado. Y a eso le calculamos, le hacemos la sumatoria. Calculamos la sumatoria de todos esos datos. Y para calcular el MC, pues sabemos que es la raíz cuadrada
de este dato de la sumatoria entre m-1, que sería 22 menos 1. Y aquí está. Ya tendríamos una desviación estándar. Aquí podríamos calcular con respecto al MCE y decir que hay una desviación estándar del pronóstico con respecto a los datos reales de 716.256.57 millones de pesos del pronóstico del PIB con respecto a los datos reales. Es decir, que cuando calculamos este pronóstico para el periodo 23, en promedio, ya utilizando la desviación estándar, nos vamos a estar equivocando por 716 millones en promedio. Podemos caer 716 millones abajo, 700 millones arriba. Entonces, aquí podemos calcular un intervalo y decir que el dato real tendría que estar dentro de ese intervalo. ¿Ok? Bueno, pero pues aquí no termina este proceso. Necesitamos encontrar cuál es el alfa más adecuado, más que se acerque más a los datos reales, es decir, que tenga el error medio o la media del cuadrado del error más pequeño. Entonces, si recuerdan, aquí podemos calcular otro alfa, punto 1, y calcular precisamente los errores, el, el error medio absoluto y la media del cuadrado del error. Y pues podríamos repetir este proceso, punto 3, hasta encontrar el menor de los datos. Sin embargo, pues ya no necesitamos hacer eso. Recuerden que tenemos el solver y le podemos pedir que en esta función objetivo, cualquiera de estas dos, vamos a escoger la media del cuadrado del error, que a esa ecuación me minimice ese valor que tengamos aquí. ¿Y cuál cambio vamos a tener? Pues vamos a tener el cambio en alfa. Y vamos a agregar restricciones. Alfa tiene que ser mayor o igual a 0. Y al mismo tiempo, alfa tiene que ser menor o igual a 1. Esas serían las únicas dos restricciones. Y cuando le damos resolver, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a minimizar el error al mínimo. Nos va a decir, ok, eh, el alfa para el cual tu error es mínimo, pues es precisamente cuando es igual a 1. ¿Ok? En este caso, va a haber casos donde no sea igual a 1. De hecho, ya hemos hecho un par de casos donde alfa no es igual a 1. Alfa cambia. Entonces, aquí ya pudimos encontrar en dónde el error es mínimo y precisamente es cuando estos datos se van adecuando. Cuando tomamos alfa igual a 1, la gráfica de los pronósticos se parece mucho a la gráfica de los datos reales. Entonces aquí podemos concluir que
hacer otra conclusión. Vamos a hacer esto. Este lo ponemos acá. Y este lo ponemos aquí. Y podemos concluir que usando el solver de Excel, pudimos encontrar el valor de alfa en donde el error, perdón, utilizamos la media del cuadrado del error, en donde la media del cuadrado del error se minimiza y es con alfa igual a 1. Por lo que el pronóstico, aquí antes del pronóstico, con alfa igual a 1, arrojando una media del cuadrado del error de 563,010,74 millones de pesos en el PIB. Por lo que el pronóstico para el periodo 23, y esto es para el año 2022, es de 17,806,663,44 millones de pesos. Muy bien. De otra forma, si no utilizáramos el solver, tendríamos que estar calculando los valores de la media del cuadrado del error para cada una de las alfas y compararlas, ¿no? Tendríamos que comparar para un valor de 0,1. Vamos a ver, 0,1 serían estos valores. Para un valor de 0,9 serían estos valores. Y pues el 0,5 que ya habíamos calculado. Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí podemos comparar que para 0,5 tenemos estos valores, para 0,1 tenemos estos valores y que para 0,9 tenemos estos valores. Obviamente para 0,9 serían más pequeños que utilizando estos valores de alfa. Entonces, pues seleccionaríamos este valor. Pero pues fue lo bonito de utilizar el solver en este proceso. Entonces, pues eso sería todo el método de suavización exponencial. Vamos a continuar con el próximo método.
en otro video tutorial. Que tengan excelente día.